Buenas tardes para todos y todas. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo les da la bienvenida y los invitamos a participar del conversatorio Mujeres que fueron más allá, viajeras, escritoras, exploradoras y descubridoras en movimiento. Los relatos de viajes han sido un territorio de escritura tradicionalmente adjudicado a los varones. Sin embargo, los estudios de mujeres han demostrado que las mujeres también lo cultivaron y dejaron registro personal de que se atrevieron a abandonar el ámbito doméstico, fuera este la casa o el claustro, a incursionar en otras geografías habituales y cotidianas o desconocidas, en tierras cercanas y o lejanas, reales y o simbólicas, en otras lenguas y en condiciones de extranjera, generalmente en solitario. Lejos de sus mundos conocidos, otros horizontes geográficos y culturales les abrieron perspectivas y formas de entender el mundo y de entenderse a sí mismas en una otredad que plasmaron en sus obras literarias. El viaje y la escritura de sus experiencias se transformaron en la argamasa literaria con la que dibujaron y rediseñaron sus subjetividades, con mundos interiores de autonomía y libertad que por siglos la cultura había silenciado. Estas escritoras viajeras, invisibilizadas por la historia, son el tema central del presente conversatorio. Este conversatorio está organizado por el CIEM, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre las Mujeres, el Instituto de Literaturas Modernas y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, para octubre, que es el mes del descubrimiento de América. Nuestro objetivo es recuperar la voz de alguna de ellas, para quienes viajar y escribirlo se constituyeron así en dispositivos discursivos mediante los cuales se identificaron como seres en movimiento y se reivindicaron como sujetos de la historia y del relato de viaje. En distintas lenguas y espacios, ellas hablan desde un yo en sinergia, inter y multicultural, para apelar a la formación de ciudadanos respetuosos y a la diversidad y equidad de género. Queremos agradecer especialmente a las autoridades de la facultad por permitir la realización de este encuentro, a la doctora Fabiana Varela y el equipo de la Secretaría de Extensión Universitaria y al personal de informática por la predisposición y ayuda en la organización virtual del evento. También agradecemos a todos los participantes y conferencistas por su participación. A continuación habla la doctora Gladys Lizardi. Bueno, muchas gracias, Valentina. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se ve bien la presentación? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. En nombre del seminario de mujeres escritoras que hemos organizado con las colegas Claudia Garnica, Lía Mayol y con Graciela Caram y la que suscribe, les damos la bienvenida a este conversatorio que se realiza generalmente en el mes de marzo, el 8 de marzo, pero que en esta oportunidad, por los tiempos extraordinarios que vivimos, lo realizamos en octubre. Realmente es un honor pensar que las mujeres, que generalmente uno no asocia con los viajes o con los descubrimientos, con la exploración de tierras cercanas o lejanas, han dejado su palabra, no solo su huella, a través de la historia y a través de la literatura. Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a compartir una serie de voces de mujeres que dejaron el ámbito doméstico y se atrevieron a romper fronteras, fronteras que las llevaron a los más diversos lugares y que esta tarde vamos a compartir. Un poquito acerca de la metodología. Tenemos el placer de tener como invitada a la doctora Fernanda Bravo Herrera. Fernanda es investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires.
es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Salta, es magíster europea en Conservación y Gestión de Bienes Culturales, es también magíster científico-cultural de segundo nivel en Literatura Comparada y Traducción del Texto Literario y doctora en Literatura Comparada y Traducción de Textos Literarios por la Universidad de Siena, donde actualmente se encuentra. Además, Fernanda obtuvo el premio de la Academia Argentina de Letras y el premio internacional Ennio Flaiano en italianística. Entonces, para nosotros es un placer que ella vaya a disertar y a compartir su letradura sobre una viajera y escritora italiana. Y ella tiene la palabra en 2 minutitos, y también les quiero comentar que hemos elegido una metodología que creemos que es bastante novedosa, porque más que exposiciones individuales basadas en nuestras mujeres, las que hemos seleccionado, lo que hemos hecho es construir estas mujeres a través de 4 preguntas. Entonces, vamos a presentar la pregunta y vamos a dar pie para que cada una de nosotras, en la medida que pueda participar, participe. ¿Cuáles son, entonces, las mujeres viajeras y escritoras a las que nos vamos a referir? Fernanda va a hablar de Cesarina Lupati, viajera y escritora de Oltremare. Irene Viña, que es profesora en el departamento de inglés de nuestra facultad, va también a comentar a Lady Montagu. Graciela Carán, también profesora en nuestro departamento de letras, va a comentar sobre Siria Poletti. Claudia Garnica, también profesora en el departamento de letras, sobre Ada Elflein. Gladys Lizabe sobre Egeria, también del departamento de letras, y Lía Mayol sobre George Sand. Entonces, en estos momentos invitamos a la doctora Fernanda Elisa Bravo a que pueda, por favor, dar inicio a sus comentarios sobre Cesarina Lupati. ¿Necesitas que saque pantalla? Sí, tengo que compartir. ¿Cómo no? Gracias. De nada. Bueno, entre tanto voy agradeciendo por la invitación, por el espacio a la Universidad Nacional de Cuyo, que para mí es como siempre un placer compartir el espacio. Y bueno, y un agradecimiento especial también a Gladys Lizabe por la invitación, a Claudia Garnica, después a Graciela Caram, a Irene Viña, a Lía Mayol y a todos los que están aquí presentes. Bueno, el tema que quiero presentarles, como lo señaló Gladys, está centrado en la figura de Cesarina Lupati, una escritora italiana que vivió entre siglos. Me gustaría comenzar esta exposición planteando algunas de las problemáticas que yo espero que lleven a una reflexión más allá de la presentación de la figura de Cesarina Lupati. Más que nada espero plantearles algunas preguntas, algunas curiosidades alrededor de la figura de esta escritora y también una serie de cuestiones que van más allá del personaje en cuestión, que es Cesarina Lupati. El primer punto de reflexión que quiero presentarles está referido a lo que es la experiencia de viaje, que es lo que nos congrega. Es decir, tratar de pensar qué es esta experiencia de viaje en sus múltiples manifestaciones, declinaciones, concepciones, teniendo en cuenta las diferentes culturas, épocas, protagonistas que la tienen en cuenta. Es decir, un viaje podría definirse como un desplazamiento y también como un proceso hermenéutico.
pero también es una forma de conocer el mundo, los otros, a sí mismo, la propia cultura. Podríamos entonces preguntarnos cómo se conciben y se realizan esos desplazamientos y esos procesos hermenéuticos. Pensemos, por ejemplo, en las diferencias entre los viajes que se realizan, por ejemplo, desde Europa hacia América. Pensemos las diferencias entre los viajes de los exploradores del siglo XVI, cómo viene narrado el Nuevo Mundo, cómo viene narrado el otro, la propia identidad, la propia cultura, la misma experiencia del viaje, las características concretas de realización como son. Piensen también las diferencias con un viaje que se realiza en el siglo XIX, el concepto mismo de colonización, que es diferente, la comprensión del otro, de lo que es diferente. O piensen, por ejemplo, las diferencias entre los viajes de los emigrantes en el siglo XIX, en el siglo XX, o los viajes que antes nosotros realizábamos y que espero que realicemos pronto como turistas. Entonces, también habría que plantear cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre los viajes de los exploradores, los viajes de los viajeros y la que se inscribe dentro del ámbito del turismo, pero bueno, esas son cuestiones así que ahora por una cuestión de tiempo no se puede abordar, pero que es importante tener en cuenta. La segunda cuestión es referida a las escrituras de viaje, es decir, a lo que se denomina también escrituras odeopóricas, es decir, las que dan cuenta de los viajes, como se señaló antes, como experiencias de desplazamiento y como experiencias hermenéuticas. Entonces, esto significa plantearse preguntas frente a toda esta heterogeneidad, complejidad, tensionalidad que forma parte de este corpus y tratar de identificar más allá de las diferencias de las textualidades, las coincidencias. Tener en cuenta también cuáles son las estilizaciones literarias, establecer los contactos o no con los relatos de viaje, en fin, plantear también cuáles son las reflexiones teóricas y críticas. Otra cuestión importante que hay que considerar en este digamos, recorrido es la referida a cuál es el valor, el lugar y el reconocimiento de la mujer, no solamente como viajera o escritora, sino también como sujeto cultural, como sujeto social. Es decir, tendríamos que tener en cuenta cómo la mujer vive y expresa el viaje, cuál es su experiencia vivencial, cultural, hermenéutica, y cómo, a su vez, en este caso, se plantean las cuestiones que tienen que ver con la escritura, con la palabra, con la enunciación, cómo expresa su subjetividad. Entonces hay que preguntarse cuáles son las mujeres que han cumplido viajes, que han realizado viajes, bajo cuáles circunstancias, cómo ha sido registrada la actividad de la mujer como viajera y como escritora en la historia, dentro del espacio de la crítica literaria de la historia, cómo han abordado todas estas cuestiones los estudios culturales, a su vez cómo ha sido la producción de las mujeres, la recepción. En fin, hay algunas viajeras ilustres, digamos, si nos ubicamos en el ámbito de la literatura argentina, como Victoria Ocampo, Eduarda Mancilla, en fin, son varios que se podrían dar ejemplos dentro de lo que es el área de Argentina. Pero, o sea, más allá de estos casos emblemáticos, conocidos como Victoria Ocampo, Eduarda Mancilla, habría también que preguntarse por qué hay, en cierta medida, una marginalidad frente a toda esta actividad, frente a toda esta acción. Es decir, preguntarse por qué las mujeres han sido marginadas, cuál es el lugar a veces incómodo en el que se las ubica, por qué ha habido una valoración que podríamos denominar distraída a su producción. Y entonces aquí el problema que se plantea, yo diría que es un doble, ¿no? Una doble marginalidad, sea porque se trata de escrituras odeopóricas, es decir, escrituras que ya de por sí son problemáticas, es decir, cómo leer escritura de viaje, desde dónde. Son textos que tienen sí un carácter documental e histórico, pero solamente ese valor histórico y documental, o pueden ser también leídos como textos literarios o utilizando estrategias de lectura, de comprensión que nos acercan a la literaturidad. Entonces, si consideramos a los textos de viaje como textos culturales,
pero también como un género de frontera que confina con otros géneros y subgéneros. Entonces está el problema de la definición, o más bien de la redefinición del género de las escrituras de viaje, que habría que reflexionar, la necesidad de comprender esta producción, así como viene vista hasta cierto punto como si fuera una producción menor, que no lo es, como si fuera una producción subsidiaria o una subliteratura, que en realidad no lo es. Este hecho nos lleva a plantear cuestiones que tienen que ver con la recepción y la producción. Y a su vez con nuestra misma forma de leer. Otra segunda línea que marca esta doble marginalidad es justamente el que se refiere a la escritura de las mujeres, que ha sido marcada por un tiempo largo por estereotipos y que coloca a la producción de las mujeres en una situación problemática. Tenemos que tener en cuenta cuáles dificultades han tenido las mujeres a lo largo de la historia para el acceso a la cultura, a la lectura, a la escritura, cuál era el rol que se asignaba a las mujeres en la sociedad, en las letras, cómo era la construcción de las subjetividades, las redes de control y de sujeción que en cierta forma hasta ahora a veces parece que están funcionando, ¿no? Y después, bueno, finalmente habría que considerar estas dos variables, cómo determinan el vacío de la crítica, la marginalidad de algunas producciones, que es necesario rescatar del olvido, valorizar, reproponer, proponer como espacio de lectura, tener en cuenta la construcción de la subjetividad, de las interpelaciones ideológicas, etc. Entonces, lo que me interesaría, más allá de la presentación de la figura de Cesarina Lupati, es plantear estas cuestiones y plantearlas como un desafío. Y propondría yo aquí otro desafío, no solamente recuperar y rescatar, sino también reflexionar sobre los criterios historiográficos, sobre los principios que han determinado la constitución del canon literario, de los sistemas literarios nacionales, para plantear la incorporación de estas escrituras, cómo incorporarlas a su vez, para repensar los principios de organización del discurso social. O sea, en última instancia, sobre los principios que representan una identidad colectiva, un modelo de escritura, de discurso, las normas y los valores. Haría una última reflexión, que es justamente, bueno, cómo incorporar y abordar todas estas textualidades, atendiendo por una parte que se trata de textos que plantean contactos culturales. Y esto es importante, o sea, la literatura de viajes necesariamente, la escritura de viaje plantea contactos culturales. Y por otra parte, también puede replantear desplazamientos lingüísticos. Y esta también es otra problemática que hay que agregar. Entonces, son textos de frontera no solamente por lo que se refiere a su género, a su constitución discursiva, sino también a la modalidad inter e intracultural. O sea, no es un desplazamiento solamente físico, geográfico, demográfico, si queremos, que se produce a través del viaje, sino también es un proceso hermenéutico, en tanto implica necesariamente una reflexión y una visualización de la alteridad, de la identidad, de la mismidad, pero siempre en un contacto cultural, es decir, siempre en un contacto con el otro. Y hay que tener en cuenta, a su vez, que cuando se habla de identidad es un concepto complejísimo y siempre hay que pensarlo no como algo cristalizado, sino en continuo proceso. Por lo tanto, los contactos culturales llevan también a una transformación de los conceptos de identidad o de identidades que pueden ser estratificadas. Otra cuestión importante que había señalado es la referida a la cuestión lingüística. Es decir, se describe, se narra otro espacio, otra cultura, otro tiempo, más bien se podría hablar de un espacio otro, una cultura otra, un tiempo otro, que tal vez se realiza en una lengua que es otra, o bien que es necesario de cualquier forma para acercarse para otra cultura, usar otra lengua, hacer un ejercicio también de traducción, no solamente cultural, sino también lingüístico. O sea, cómo nombrar en una lengua tal vez cosas que no existen en la propia lengua. Entonces hay una apropiación, hay calcos, hay préstamos,
que van más allá de lo meramente lingüístico y que tienen que ver con una ordenación, una comprensión de lo que es el mundo. Entonces, podemos preguntarnos a este punto, suponiendo que entonces que es posible la inclusión en los sistemas literarios nacionales de producciones marginales, doblemente marginales en cuanto a escrituras de viajes y escrituras de mujeres, entonces podemos preguntarnos cómo resolver en algunos casos la cuestión lingüística. Por ejemplo, el caso de Cesarina Lupati era una italiana que escribía en italiano sobre Argentina. Entonces, no habría dudas en incluirla en el sistema literario italiano, pero yo me pregunto, ¿por qué no incluirla en el sistema literario argentino? O sea, ¿es determinante la lengua para la constitución de un sistema literario nacional? ¿Cómo podríamos entonces resolver casos como el de Ulrico Schmidl, que escribió en alemán, o el caso de Victorio Campo, que escribió en francés, o inclusive Eduarda Mansilla, que escribió una novela en francés y que después el hermano la tradujo al español? O, por ejemplo, Hudson, ¿no? Que escribió en inglés y sin embargo forma parte del imaginario y del sistema literario argentino. En fin, todas estas cuestiones espero que queden así, digamos, presentes, repito, más allá del caso ejemplar de Cesarina Lupati, que bueno, que me da gusto presentarla, ¿no? Ahora lo que me interesa es concentrarme en la figura de Cesarina Lupati. Como verán, bueno, era una señora de su tiempo, muy linda, que nació en Milán en 1877 y murió en Génova en 1957. Los datos de la biografía que manejo se encuentran en este diccionario biográfico de Le Donne Lombarde, que está editado por Raquel Farina y que fue publicado en 1995. Bueno, realizó sobre todo estudios dirigidos a la docencia y desde joven se dedicó a la literatura. Ganó un premio literario por una novela y publicó su primera novela cuando tenía 18 años, o sea que desde temprano tenía en claro dos cuestiones, la docencia y la literatura, la escritura. Siempre fue valorizada por su voz narrativa y por el carácter descriptivo de su escritura, que siempre fue valorado y justamente por eso le dio un lugar en el campo de las letras italianas. O sea, que era una figura privilegiada. O sea, no se trata de un caso de una figura que cuando vivió, de una intelectual que cuando vivió tuvo una situación marginal, sino que después fue olvidada. Entonces, habría que preguntarse por qué quienes en un principio estaban en el centro de la escena cultural, en el centro del campo intelectual, si usamos el término de Bourdieu, después han sido desplazados y olvidados. ¿Qué ha pasado en el momento de la recepción, en el momento de la crítica? Bueno, se dedicó sobre todo a obras de la literatura infantil y juvenil, y también por la realidad de los emigrantes italianos. Entre 1908 y 1911 residió en Argentina y se ocupó de observar la vida de los emigrantes, de los italianos, de los argentinos, la vida social, las instituciones, sobre todo la comunidad italiana. Visitó escuelas, hospitales, cárceles y fundó secciones de la Liga Normal. Tuvo contactos muy cercanos con los emigrantes, con la comunidad de italianos en Argentina, tanto es así que fue designada por el gobierno italiano como una representante oficial que participó en congresos en donde se trataba la cuestión de los emigrantes italianos, en fin. Después, lo importante es que participó también como digamos, periodista, enviando notas a diarios y revistas, entre los cuales figura el diario Tribuna. Dictó numerosas conferencias, tanto en Argentina como en Italia, y participó en un comité de refugiados durante la Primera Guerra Mundial, inspeccionó en Suiza la forma y el protocolo con el que eran alimentados los prisioneros de guerra. O sea, una mujer fuerte, decidida, o sea, se ponía en una situación de par frente a los hombres, frente a los militares en situaciones de guerra, como imagínense la Primera Guerra Mundial. Bueno, se ocupó también de la traducción de obras,
Y en 1927 formó parte del comité directivo del Sindicato de Autores en Milán, y fue la única mujer que formó parte en esa época de este comité. Después de la Segunda Guerra Mundial se retiró a Génova, donde falleció, bueno, como ven, en 1957. No obstante toda esta vida tan activa a nivel político, a nivel, digamos, representativo consular, a nivel artístico, también tuvo una vida familiar, o sea que no es que son cuestiones que tienen que estar escindidas en la mujer. Se casó, tuvo un hijo, en fin, logró mantener en equilibrio estas cuestiones. Aquí tienen el título de algunas de las publicaciones, sobre todo de aquellas que están dedicadas a los niños. Fíjense, La leyenda de la espada, El tesoro nascosto, y Ultimi Cavalieri Erranti, o sea que era literatura infanto-juvenil, pero también de aventura, con toda una dimensión heroica. Así por curiosidad, para que vean las imágenes de las tapas ilustradas, eran ediciones económicas, a disposición digamos, de lo que era el gran público, y por lo tanto tenían un carácter educativo, ¿no? Acá tienen otras tapas de otros libros. Y aquí tienen algunas imágenes de las revistas en donde ella participó, ¿no? Como ven, hay desde descripción de juegos para niños, un relato infantil, y después un artículo que habla de las estancias, fazendas, que bueno, justamente es parte de la narración de su experiencia de viaje en el interior de América, ¿no? En el campo. También publicó esta serie de novelle, en el sentido de Boccaccio, en fin, novelle, no novelas, sino, o sea, relatos más largos, Novelle d'oltremare. Y bueno, y acá están algunos de los títulos de los artículos. Y ahora lo que me interesa es concentrarme en este libro, que es el libro de relatos de viaje. Bueno, Vita Argentina, Argentina e Italiani al Plato, osservati da una donna italiana, que fue publicada en 1910. Hay una traducción que fue publicada en contemporánea con la edición italiana original, como para darles una idea de cuál era la masividad de este texto. O sea, imagínense un texto que se publica en contemporánea, en italiano, en lengua original, y en la traducción. O sea, significa que tenía peso Cesarina Lupati, y que era un tema de interés popular. Aquí tiene la tapa y la primera página. Después, bueno, lo que me interesa es explicarles a su vez que este libro forma parte de una colección. Bueno, así como curiosidad, el libro costaba 5 liras. Forma parte este libro de una colección que se llama I popoli nella vita moderna, y que estaban dedicados a los pueblos justamente en la vida moderna, por lo que eran textos que apelaban a la observación, a la cotidianeidad, al espíritu de la modernidad, a lo inmediato, a lo presente. Se tenía en cuenta el valor de la veracidad, de la verdad más bien. No eran obras de fantasía, sino más bien críticas, casi periodísticas. Y por lo tanto esto también determina algunas de las características de la escritura y de este género literario, ¿no? O sea, no era solamente un relato de viaje en donde se tenía que hablar de la subjetividad o de la parte intimista, o bien en donde podía entrar lo doméstico en forma predominante, o en donde también el aspecto imaginario, fantástico podía influenciar, ¿no? Sino que son sobre todo observaciones sobre otras culturas, analizándolas y presentándolas. Es decir, había un interés social y cultural, pero que no necesariamente se remontaba a la historia de los pueblos, sino que tenía en cuenta el presente. El observador en todos estos textos estaba claramente situado, posicionado
en la cultura italiana, ya que, por ejemplo, los otros textos que precedieron al libro de Cesarina Lupati son, por ejemplo, Los Italianos, Vida Moderna de los Italianos, escritos por Angelo Moscoso. Los alemanes en la vida moderna, observados por un italiano, el autor un hombre. Viviendo en Alemania, escrito por un hombre. Los ingleses en la vida moderna, observados por un italiano. Los norteamericanos en la vida moderna, observados por un italiano. O sea, siempre está esa atención a indicar que es en la vida moderna y que han sido observados por un italiano. Lo interesante es que en el libro de Cesarina Lupati se indica que también está observado, pero por una donna italiana, porque podría haber dicho da una italiana, sin indicar que era una donna. Entonces hay una acentuación que a mi modo de ver es una valoración de la escritura, de la imagen, de la voz, de la percepción de la mujer. Bueno, por lo que se refiere al libro, está formado por 5 partes. Aquí tienen los títulos de los capítulos: Puerta a la Tierra, así en español, Buenos Aires, sin más palabras; Intermezzo, con todo lo que se refiere al ámbito teatral, ¿no? O sea que hay una descripción de escenarios; luego Il Campo, y finalmente Italia e Argentina. La primera parte, Puerta a la Tierra, es la descripción de la llegada a Argentina. Hay un detenimiento, una referencia al espacio, sobre todo al puerto, al río. La mayor parte de los textos de los viajeros italianos, que es de los cuales me ocupo, que tienen que hablar o comenzar una narración, una descripción de Argentina, no pueden empezar si no hablan del puerto, del Río de la Plata, de la llegada a la nave. O sea, es como que es el input, el inicio de la escritura. Había una vez el Río de la Plata y el puerto, ¿no? Hay una admiración, obviamente, por la naturaleza, por la descripción de este río. Hay una cita a Martín del Barco Centenario, lo cual demuestra que Cesarina Lupati leía literatura argentina. Hay también otras referencias a Sarmiento a lo largo del libro, en fin. No era una viajera incauta, sino, o sea, verdaderamente una mujer de letras. Bueno, describe en este capítulo la ciudad de Buenos Aires, y aquí ya está el espacio urbano. Hay una fascinación por la modernidad, por los autos, en fin, también por la velocidad. Es como si se anticipara a la vanguardia, ¿no? La primera mirada también es referida al trabajo, a las libertades de los italianos y de los argentinos. Y bueno, el año 1910, obviamente, si bien lo publica en 1910, fue publicado después del aniversario de la Revolución de Mayo. O sea que ya tenemos ahí la referencia. ¿Por qué? Porque describe cómo estaba la Avenida de Mayo, cómo estaba llena de banderas, la gente cómo festejaba el patriotismo, en fin. Hay un gran detenimiento por la fiesta, por el centenario. Habla de la amabilidad de los argentinos, o sea, podemos sentirnos contentos, al menos en 1910 había amabilidad. Hay una descripción de la relación con otros italianos, hay una referencia a los diarios, especialmente a la prensa. Y bueno, es importante en este capítulo la idea de la patria, del patriotismo, tanto de argentinos como de italianos. Insisto, habla del desfile, de los símbolos, de los discursos. Y bueno, aquí esto todo podría ser abordado detalladamente también como la invención de las tradiciones, si siguiéramos a Hobsbawm, son observados por una mujer, por una italiana. O sea, cómo hay una referencia a todos estos actos, estas ceremonias que constituyen la nacionalidad e identidad colectiva.
hay a su vez un análisis de por qué Argentina viene exaltada y denigrada, y elenca algunos, analiza también algunos vicios y virtudes de nosotros, de los argentinos, que lo sintetiza así. Escuchen, por favor, porque parece como si fuera actual, y hago acá mea culpa, y bueno, es un espejo interesante observarse. Dice que somos, o al menos que los argentinos en 1910 éramos impulsivos y generosos, y que esto era tanto un vicio como una virtud, porque nos llevaba a la exageración y a la superficialidad. Y yo podría acá decir, bueno, vamos a golpearnos el pecho, no es así, pero bueno, sigo. Entonces, reconoce al final de este capítulo que su prosa es modesta, que tal vez no tiene una gran poesía, y esto regresa otra vez a cuáles son las características de la colección en la cual se incluye este libro y cómo ella en realidad se define como escritora de ficción. Pensemos en la primera novela a 18 años. Es como una especie de justificación de por qué se aleja de su propia escritura, ¿no? Pero dice que lo importante acá de su palabra es la indagación y el análisis de Argentina. Y entonces pasa esta escritura como una forma de constatar cuál es la realidad dejando la imaginación. O sea, lo que hace es confrontar los mitos alrededor de Argentina y ver, desconstruirlos o bien, digamos, aceptar que esos mitos son reales. El segundo capítulo es el referido a Buenos Aires, y acá justamente está la Avenida de Mayo, de la cual nuestra Cesarina Lupati había quedado encantada. Bueno, aquí sí hay una regresión histórica porque habla de la fundación, pero sobre todo habla de la fundación para explicar y describir cuál es la conformación urbana de esta ciudad que ella queda encantada, no obstante a veces señale algunos problemas, algunos defectos. Describe los edificios más representativos, entre ellos la casa de gobierno, el Colón, pero también describe los conventillos, describe la velocidad de los autos, la socialización de los hipódromos, la belleza de las mujeres argentinas, pero también la vanidad que hay detrás. Muestra cuáles son los espectáculos y la arquitectura del Teatro Colón, y cómo, no obstante sea un teatro que tenga unas hermosas características, todavía sea necesario refinar el gusto de los espectadores, porque utilizan el Teatro Colón más para socializar como vidriera que para acceder a la cultura del melodrama, de la lírica, de la música. Bueno, habla también de Palermo, de Recoleta, de La Boca, como una pequeña ciudad de la Liguria, y reconoce en este barrio una identidad, una continuidad con respecto a Italia, a Génova. Habla, bueno, de Maldonado, del Riachuelo, y en el próximo capítulo, intermezzo, en cambio, ya nos trasladamos de Buenos Aires a la ciudad de Rosario. Habla de las colonias, y a su vez hay una referencia a distintos personajes, espacios y costumbres, y es casi como si fuera un poco caótico el pasaje de un tema a otro, porque por ejemplo habla del interior de Argentina y de la costumbre de la quema de la basura, pero también habla de caridad, de la situación de los huérfanos, de los hospitales de los médicos, de cómo vienen curados las personas que sufren locura, utilizo los términos de esa época. Habla de la penitenciaría, de la cárcel, bueno, insisto, de la salud mental. Y o sea, es casi como si fuera un capítulo en el cual entra un poco de todo lo que no había, digamos, pertenecido a los capítulos más importantes, que son los primeros que los nombré, el de Buenos Aires, después el del campo y el de las relaciones entre Argentina e Italia, que yo creo que son los más fuertes. Pero de cualquier forma, como descripción de costumbres y mirada en un espejo, tanto por parte de Cesarina Lupati como de los argentinos, yo creo que es interesante. El siguiente capítulo, que es el campo, bueno, hay como todos los viajeros, como todos los italianos, una fascinación por la llanura, por la pampa argentina, por este espacio sin límite, ¿no? Por esta sensación de libertad.
Está la idea también de la idea de lo que es el pueblo, la nostalgia. Hay una gran continua descripción de lo que es el paisaje argentino, y acá lo importante es, acordémonos que era sobre todo una escritora política, podríamos decir, por la actividad social que tuvo, pero o sea, también fue una gran educadora. Y acá en este capítulo habla de la escuela, de los gauchos, pero también de los niños gauchos, o sea, de cómo puede determinar la educación de los niños. Obviamente, como en todos los textos en donde hay una referencia a la pampa, a la llanura, se habla de los malones, de los indígenas, del gaucho, de las costumbres, en fin, retoma historias de malones, habla de la vida en las estancias, se detiene a describir el mate, la taba, las canciones, las danzas, también el pericón, el gato, describe el poncho, recoge algunas leyendas, y bueno, y fundamentalmente es un capítulo en el cual habla de la relación entre el hombre y la tierra. Pensemos, el capítulo de Buenos Aires era el hombre y el espacio urbano, y acá es el hombre y el espacio del campo. O sea, son las dos realidades que también encontramos en otros textos de viajeros, inclusive hombres, que hablan sobre su estadía, su experiencia de viaje en Argentina. El otro capítulo, que es el último, que habla de las relaciones entre Italia y Argentina, bueno, habla de la vida de los italianos en lo que es Argentina, pero habla más del Plata, ¿no? Como si fuera en realidad una región que podría también incluir en cierta forma a la otra orilla, es decir, Uruguay. Habla, bueno, de las sociedades italianas, de las escuelas, de la idea del patriotismo, tanto de argentinos como de italianos. La cuestión del idioma es abordada con sumo interés como una forma de mantener una identidad y una forma también de manifestar en esta conservación de la identidad una forma de patriotismo. Analiza y desmonta esta idea, no podría decir xenófoba, pero sí de temor hacia el extranjero, que se sintetiza en el peligro que representaban los italianos. Habla, en cambio, de una doble identidad, sobre todo en el caso de los hijos de emigrantes italianos, y habla también de las diferencias entre la emigración golondrina y la permanente. Después, este capítulo es sobre todo un apelo hacia los mismos inmigrantes, hacia los mismos italianos, pero también al gobierno de Argentina y de Italia, en cuanto señala la pertinencia y la necesidad de que haya leyes que tutelen a los emigrantes, tanto en Argentina como en Italia. Y entonces, bueno, habla de la necesidad de tutelar a los emigrantes. Finaliza este capítulo con la idea de la certeza de un amor mutuo entre Argentina e Italia, en esta concepción tal vez un poco utópica de una vida en común en esta nueva Argentina que está creciendo. Es decir, hay unas autorrepresentaciones en esta que podría definirse como una figura interesante de crisol de razas, manteniendo, conservando las dos identidades. Si tomamos, por ejemplo, otro caso, el de Luigi Barzini a principios del siglo XX, encontramos una situación diferente, porque allí viene enunciado el conflicto, mientras en el caso de Cesarina Lupati, si bien señala algunas problemáticas vinculadas con los emigrantes, el texto en realidad no se presenta como una problematización concreta de las dificultades de los emigrantes, si bien señala algunas, digamos, situaciones críticas que pasaban. Es decir, que este texto fundamentalmente no se trata de una descripción de Argentina desde el mero exotismo, sino un reconocimiento de la propia identidad y de la identidad del otro. Sí hay una fascinación por la naturaleza, pero o sea, no es una naturaleza que resulta extraña, difícil de domar, porque justamente hay una referencia a la vida en las estancias. Y lo importante, repito, que es lo que a su vez determina una de las características de la colección, es este apelo a la modernidad. Tengo acá algunos pasajes del libro, pero que lo quiero hacer rápido. Aquí en donde señala justamente
cómo viene descripto el barrio de La Boca, que justamente recuerda al menos lejanamente, en forma lejana, San Pierdarena, bueno, también recuerda Chioggia, en fin, y termina diciendo: La Boca è una città nostra italiana, vista dal treno somiglia a un infinito assembramento di baracche zingaresche in un giorno di fiera. Bueno, acá tenemos una imagen de Quinquela Martín. Acá también otra descripción, de decir, così La Boca, un vasto porto italiano, trapiantato qui. La idea del trasplantado también es interesante, ¿no? Porque justamente es lo que evita que haya una acentuación de lo que es el conflicto entre la comunidad argentina e italiana. Y bueno, hay toda una descripción de lo que es, y dice que justamente esta idea de cercanía hace que se borren todas las distancias y hace que uno sienta la propia patria también ahí en la Argentina. Y qué bueno que en la misma Argentina se pueda reconstruir esa patria que aparentemente está perdida, está lejana, pero que está presente. Y finalmente, esto que se refiere al último capítulo, che bueno, che justamente dice per chiamarci fratelli e per estenderci la mano, chiediamoci l'un l'altro, o italiani dell'Argentina, non qual è la tua fede, ma qual è il tuo dolore, non qual è la tua vanità, ma qual è la tua giustizia, non qual è il tuo odio, ma qual è il tuo amore. Es decir, hay una construcción también utópica de cómo las fronteras pueden en realidad desarmarse y se puede construir, digamos, una identidad en donde la unidad se construya justamente en este compartir características que tienen que ver con la humanidad, con el dolor, con el sentimiento de justicia. Yo quiero, bueno, agradecerles. Aquí tienen mi dirección de correo. Y bueno, espero que haya sido claro esto. Ahora voy a ver cómo puedo hacer para... Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Siguen viendo? Sí. Muchas gracias, Fernanda, por tan estupenda presentación. Hemos aprendido mucho, hemos renovado vínculos con nuestra querida Italia y qué bueno que sea a través de la escritura femenina. Aquí pueden ver el libro. Y bueno, ¿se consigue en internet? Se consigue en internet. Sí, bueno, ajá. Sí. Bueno, si ustedes nos permiten, podemos seguir avanzando y dejamos la última parte para las preguntas, los comentarios, que van a estar a cargo de Claudia. Bueno, entonces vuelvo al PowerPoint inicial. ¿Lo están viendo? No. Un minuto, entonces. No. Un segundito. ¿Y ahora? Todavía no se ve, pero al principio se vio muy bien. Sí, y he hecho compartir pantalla. Si no, voy a tener que pedir ayuda a... Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Octavio? Pero muy bien. Bien, me alegro. Ahí Superman apareció. Menos mal. Aquí está. Eso es. Escuche. Ahí está. A ver. Pero no es la pantalla de Gladys. Claro. Ahora abro el PowerPoint que está abajo minimizado. ¿Cómo no? Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve. Hay que ponerlo en modo presentación. Ahora ponelo en presentación. La copita. Ahí estuvo. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, entonces, habiendo conocido a Cesarina Lupati, entre medio de los siglos XIX y XX, vamos a hacer un gran salto
y nos vamos a ubicar en la Edad Media. Y la primera pregunta a la que vamos a realizar es quiénes escriben y para qué y con quiénes viajan las mujeres escritoras. Y vamos a partir pensando que en nuestro imaginario el viaje se cree que es nada más parte de la vida globalizada actual, cuando los grandes viajeros de la humanidad no solamente fueron los antiguos, sino que fueron los sujetos medievales. Cuando uno piensa en viaje, ¿cómo no pensar en esa construcción que fue el Homo Viator? ¿Cómo no pensar en los reyes que viajaban con sus cortes itinerantes? ¿Cómo no pensar en las reinas o en las princesas que atravesaban toda Europa o que venían incluso desde Jerusalén para casarse con los grandes príncipes de la cristiandad? ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en los predicadores? ¿Cómo no pensar en los juglares que también acompañaban a los ejércitos, a los soldados? ¿Cómo no pensar en los estudiantes? Por ejemplo, los estudiantes que en la Edad Media iban desde España a la famosa escuela de Bolonia, donde estudiaban y después volvían o se quedaban ahí tejiendo redes políticas a favor de los reyes castellanos, leoneses o de donde fuera. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en los emigrantes? Pero siempre todas estas figuras, los embajadores, eran figuras masculinas. Sin embargo, las mujeres también viajaron. Y justamente una de las primeras mujeres que deja registro de su viaje fue Egeria. ¿Qué sabemos de Egeria? Muy poco. Es una mujer que no se sabe si fue monja o fue de una familia adinerada, que allá a fines o mediados del siglo IV decide hacer un viaje, una peregrinación a Tierra Santa. Y entre los años 383 y 385, ella va a ir describiendo ese viaje que realizó un poquito antes. Ahora, ¿cómo conocemos acerca de la existencia de Egeria, que viene de Galicia? Muy posiblemente haya sido incluso pariente del emperador Teodosio, lo que resulta muy interesante porque incluso en el texto de ella, esta peregrinación a Tierra Santa, hay elementos que permiten relacionarla con la familia del emperador. No se sabe si es monja y depende de la postura que uno tome. José Eduardo López Pereira, que es un profesor, un famoso latinista, en 1990-91 hace su edición del texto de Egeria. Egeria ha sido como una pequeña perla que se ha mantenido oculta y es recién a fines de los años 90 y en la actualidad en donde se la considera una autora fundamental, porque si uno lo piensa, es la primera escritora que tenemos, aunque sea en latín, porque ella escribe en ese latín naciente, que es el del siglo IV, que está indicando el paso del latín tradicional, del latín escrito, al latín bien vulgar, que luego da lugar a la lengua romance española o castellana. ¿A quién le dirige su texto? Ella habla de unas sorores, pero no se sabe si estas hermanas son hermanas de su monasterio o son otras iguales, también viajeras, a la que ella les dedica su texto. El doctor López Pereira plantea esta oposición y uno de los actuales editores del texto dice que en el siglo IV no existían los monasterios. Lo único que existían eran casas de devotas en donde había libertad de movimiento, donde las mujeres podían entrar y salir. Entonces es muy difícil que Egeria haya sido una monja como nosotros lo conceptualizamos. Ahora, la obra de Egeria está incompleta, el manuscrito, le falta todo el inicio y la parte final. Entonces lo que nosotros tenemos son alrededor de una treintena de capítulos que están escritos en forma de cartas. Es el estilo epistolar, lo que también resulta muy interesante,
porque es como esa materia narrativa y descriptiva necesitaba tener una forma, y esta división en capítulos le permite a Egeria ir recuperando esa memoria, esa experiencia, esa observación del otro. Y ese otro empieza cuando ella llega al monte Sinaí y termina cuando llega a Constantinopla. Eso es lo que nosotros tenemos, aunque sabemos que falta en el manuscrito algunos folios al principio y también faltan folios al final. ¿Qué llama la atención de Egeria? Tiene una prosa muy pulida, muy limpia. Lo que ella está tratando de hacer es comprobar que los lugares que nombra las Sagradas Escrituras existen y tienen tales características. Entonces, el valor que tiene la escritura es de certificar testimonialmente la verdad que está en la Biblia. Tiene cosas muy bonitas, por ejemplo, cuando ella dice, yo que soy un poco curiosa, y ese elemento de la curiosidad es un elemento de este espíritu inquisidor que tienen los y las viajeras. Otra cosa también muy bonita es que ella va describiendo con muchísima naturalidad lo que va viviendo. Habla de los miedos, habla de cómo le cuesta algunos días caminar, que está cansada, tiene conciencia del esfuerzo, pero nunca hay queja. ¿Por qué? Porque ella se considera una peregrina y la peregrinación era un acto de constricción, de purificación. Entonces, el sacrificio impuesto por el viaje era lo que ella le permitía llegar a realizar este camino hasta el cielo. Y otra cosa también interesante que tiene Egeria es que siempre va a tener un fuerte yo autobiográfico. Ella permanentemente está sustentando su narración desde un yo que es muy interesante para quienes estudiamos literatura medieval. ¿Por qué? Porque un elemento fundamental es el valor o el poder que tiene la autoritas, la autoridad. Pero aquí la autoridad no está sustentada en el conocimiento que tiene, el conocimiento enciclopédico que tienen los varones, es el conocimiento que tiene una mujer, y es ella misma la que valida su voz. Entonces, desde ese punto de vista, Egeria rompe fronteras, porque es capaz de darle valor a su propia voz. Por supuesto que es una voz autorizada, se nota que ella tiene una cultura basada en el trivium, en el quadrivium, se nota que conoce de historia, de geografía, habla de las personas con las cuales ella habló antes de salir, habla de la preparación, del séquito, de que tenía un pasaporte, de que hizo todo un viaje intercultural y multicultural. Cuando Fernanda recién hablaba de este crisol, ella también lo vive. Y ese crisol es lo que a uno le impacta. Y es un crisol que le permite tener una escritura en movimiento, porque ella es un sujeto o un sujeto que a través de la escritura puede reconstruir lo que va viendo. Y también lo que impacta es que es capaz de hacer presente lo ausente, que eso también me parece un gran logro de ella. Nosotros conocemos toda esta geografía, la marítima, conocemos la geografía terrestre a través de los ojos de una mujer sumamente mesurada que trata de recuperar la belleza de la palabra sagrada escribiendo un relato de viaje. Entonces, la selección que ella va a hacer de elementos propios del viaje, como son los lugares y los sucesos, siempre van a estar relacionados con ese yo ordenador. Ese yo ordenador es el que le da la lógica, y es una lógica que a ella le permite situarse como la primer mujer que escribe, o por lo menos de la que tenemos noticia, en la literatura de la península ibérica. Así que bueno, muchas gracias. Entonces, esto es un poquito como para divulgar la obra de Egeria
Y ahora vamos a pasar, le vamos a ceder la palabra a Irene y le vamos a pedir que nos comente quién fue Lady Montagu y por qué, para quién escribió, si viajó con alguien en estos viajes que ella realizó. Sí, muy bien, gracias. Bueno, el nombre de ella, Lady Mary Wortley Montagu no era en realidad el apellido de soltera de ella, ese es el apellido del marido, y ella era, el apellido de ella de soltera es un apellido francés, Pierpont, pero ella era inglesa, nacida en Londres en 1689, y era hija de un duque, la educación que ella tuvo ha sido en su casa, como generalmente eran las mujeres en esa época en Inglaterra, pero tuvo la suerte que su padre le dio vía libre para entrar a su biblioteca. Y es ahí que ella se leyó todo, digamos, leyó muchísimo y bueno, y formó toda su, o gran parte de su cultura con eso. Se casó con este señor, Wortley Montagu, que era un político, digamos, y en 90 y algo, lo mandan a, no, 90 y algo no, 1750, lo mandan a Estambul como embajador. En esa época las mujeres no solían acompañar en este tipo de misiones a sus esposos, pero Lady Mary insistió y lo acompañó a Estambul, a su marido, y se llevó al niño que tenían, un niño chiquito de 2 años, a sus sirvientes y todo su equipaje. Y fue un viaje, bueno, como en aquella época, ¿no es cierto? Carruaje, caballo. Y ella va narrando, escribe cartas a medida que va pasando por distintos lugares durante el viaje, escribe cartas a parientes, su hermana, por ejemplo, a su hermana en Inglaterra, a un hermano en Francia y a otra gente. Basan notables, los lugares que ella más menciona, bueno, son Viena, porque por ahí pasan, Viena, Edirna y bueno, y finalmente Estambul, porque ahí estaba la embajada, por supuesto. ¿Para qué viaja? Evidentemente ella viaja para aprender, para conocer. Evidentemente era una mujer con una gran curiosidad. Era bastante más cómodo quedarse en Inglaterra con su situación, con su buena situación. Pero, en Inglaterra, en esa época, ya había una cosa, lo que Edward Said llamaría el orientalismo, es decir, esa construcción, que es una construcción bastante antigua ya, ¿no? Que ha pasado por algunas etapas, pero ya en la época de Lady Mary Wortley Montagu, ya había toda una construcción bastante prejuiciosa, por supuesto, hacia el Oriente. Por ejemplo, yo supongo que ella llevaba con ella toda esa carga prejuiciosa estaba por ejemplo, el velo que usaban las mujeres turcas, que solamente se les veían los ojos, que ya era un símbolo de la barbarie, la opresión del hombre turco, de los turcos. También el asunto del harén era otro símbolo que según los europeos era símbolo de barbarie, porque los turcos tenían muchas mujeres, que en realidad eran 4, y Lady Mary se encarga en una de sus cartas de desmentir eso. Dice que se le admiten que el Islam solamente admite 4 mujeres, pero que muy pocos hombres lo practican. El título de este conversatorio era Viajeras, Descubridoras, Exploradoras,
y ella fue una descubridora. O una descubridora y una gran observadora. Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, que son que una, ella estando en Inglaterra, había sido víctima de la viruela y su rostro había quedado todo cicatrizado, casi muere, se salvó. Y cuando llega a Turquía, por supuesto, la viruela estaba, y los turcos habían descubierto la inoculación, es decir, la manera de inmunizar a la gente. Y ella, muy valiente, la verdad, ella toma ese modo de inoculizar a la gente y lo practica en su hijito. Y parece que dio resultados. Si les interesa, cómo era la inoculación. En una cáscara de nuez ponían el pus de una persona infectada de viruela y a otra persona, a la persona que querían inmunizar, se le abría una herida, se metía el pus, se tapaba, se vendaba la herida, se lo dejaba encerrada a esa persona por una semana, un poco más, y se ve que quedaba inmunizada. Cuando un año estuvieron en Estambul más o menos, cuando vuelve a Inglaterra, ella la quiso introducir, pero por supuesto se encontró con todo tipo de barreras en distintas calidades. A ver, barrera primero porque era mujer, y una mujer manejando este tipo de cosas científicas no le gustaba a los británicos. Por otro lado, porque la comunidad médica no le convenía, porque, bueno, perdían plata porque no podían vender sus tratamientos, y bueno, y toda esa serie de cosas. Y otra cosa, finalmente no se le atribuye esta introducción de la inoculación a Inglaterra a ella, se le atribuye después, y que es verdad, la desarrolló a Jenner, ¿no es cierto?, que inventó la vacuna, la antivariólica, que no es exactamente el mismo proceso que ella había aprendido en Turquía, pero es algo parecido. Otra cosa que me llama la atención a mí es, a ver, la falta de prejuicio con la que ella vivió en Estambul. Como era muy curiosa, por lo que veo en sus cartas, se ven sus cartas cuando uno las lee, que sus cartas fueron después compiladas, ¿no es cierto? Ella en su calidad de mujer y de mujer aristócrata, tenía la posibilidad de entrar en esos mundos que los hombres en Turquía no podían entrar. Los hombres, los viajeros, hombres, no podían entrar, que eran los harenes y los baños turcos de mujeres. Ella entró a los harenes, estableció relaciones sociales con las mujeres, conversaba con las mujeres, aprendió algo de turco, y entró a los baños turcos. Y lo que a ella le describe ella en la reunión de mujeres en los baños turcos, y sí se diferenciaba, ella no era que trataba de fusionarse totalmente, porque por ejemplo las mujeres en los baños turcos estaban desnudas, las turcas. Ella no quiso. Lo único que hizo fue correrse un poco la pollera, el vestido, para mostrar su corsé, lo cual ella usa como símbolo, y lo dice aparte directamente, de la menor libertad que tenían las mujeres en Inglaterra que en Turquía. Ella dice que las mujeres en Turquía son más libres que las británicas. Y dice, y trata de desterrar esta idea del velo, es el velo ese que le ha alimentado la fantasía a todo el mundo, a los hombres especialmente, así como ese deseo sexual oculto, simboliza un poco el velo. Ella lo trata de desmistificar desde ese sentido, y dice que es una cuestión muy conveniente el uso del velo, porque, por un lado, nadie las toca en las calles, las mujeres, nadie se atreve a tocarlas, y por otro lado, las mujeres escondidas detrás del velo, ella lo dice un poco sarcásticamente, por supuesto, las mujeres escondidas detrás del velo pueden establecer relaciones
fuera del matrimonio. Así que ella trata de dar vuelta a todos esos mitos que tenía el europeo sobre los turcos. Y a ver, ¿y qué más creo? Bueno, ella, como digo, realmente trató y lo lograba de meterse en todos lados. Iba a las mezquitas, tenía reuniones con la aristocracia turca, iba a cenas con su marido, por supuesto, pero salía sola ella también a meterse en las calles, en los mercados. Claro, nos podemos poner a discutir si realmente ella, si realmente no tenía ningún prejuicio o si realmente ella trataba de no tratar al turco como el otro, pero eso es toda una gran discusión que hay, porque hay que ponerse a analizar muy profundamente el texto. Sí se diferencia ella nunca se considera turca, ni nada por el estilo, pero creo que trata de entender, y es muy perceptiva. Ella trata de entender a la cultura turca y en muchos casos resalta las ventajas. Por supuesto, lo hace un poco para criticar su propia sociedad, hacerla británica. Y por otro lado, que me olvidé decirlo, creo que otra de los motivos por los que ella escribe, por supuesto, documenta todo lo que ella va viviendo, pero en Inglaterra, como ella también quería ser escritora, escribió algunos poemas, pero los grandes autores de la época como por ejemplo Alexander Pope, la denostaban un poco. Entonces creo que también esta idea de escribir era un poco para decir, a ver, yo también escribo, y sé escribir y sé contar lo que me ocurre. Así que, bueno, creo que eso es lo que más me interesó a mí. Muchísimas gracias, entonces, Irene. Y del Imperio Británico y Turquía vamos a pasar ahora a Francia y España y a Argentina, Alemania. Entonces, Lía, por favor, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Gladys. Yo no pensaba presentar a George Sand, pero a lo mejor algo muy cortito. Ahí están las fechas de nacimiento y muerte. Es una mujer, una francesa, muy imbuida de su siglo XIX, una pluma romántica, ¿no? Básicamente, una escritora que firma con ese seudónimo masculino, y lo más interesante es que el yo de su producción es masculino, o sea que no es solamente ese seudónimo andrógino, sino que llama la atención en producciones de corte autobiográfico, como es concretamente El invierno en Mallorca, que es su relato de viaje, cómo su yo, su feminidad, su ser mujer está oculto detrás de ese yo masculino que responde a la firma, ¿no? Bueno, lo que nos interesa de su vida en relación con su viaje, con su relato, Un invierno en Mallorca, es que para ese viaje lo realiza entre diciembre de 1838 y febrero de 1839, en compañía del músico Frédéric Chopin y de los dos hijos de George Sand, un muchachito y una niña que en ese momento tendrían unos 12 años más o menos. No he hecho bien la cuenta. ¿Por qué viajan y qué escriben para responder a la filmina? Bueno, viajan buscando buen tiempo, un buen clima, porque Chopin era una persona enferma. Se sabe que muere tuberculoso y la afección de tuberculosis ya lo acompañaba desde los años en que ellos se conocieron. Sand y Chopin se conocieron en 1836 y
en el 37 ya compartían habitación, dice la bibliografía. O sea que cuando ellos viajan a Mallorca, él ya estaba enfermo y viajan buscando un mejor clima. Cosa que no sucede porque ellos se albergan en la Cartuja de Valdemoros, que era un edificio húmedo y frío, así que en realidad la salud de Chopin empeora y los obliga a regresar. Amén de que no estaban cómodos, ¿no? Cómodos socialmente hablando en la isla, entonces no tenía razón de ser quedarse a pasarla mal. De modo que la razón del viaje es esa. ¿Y por qué escribe Georges Sand? Es muy curioso, porque el viaje, como les dije, termina en febrero del 39 y ella en 1841 recién escribe este relato que primero presenta por entregas en la Revue de Le Monde, ese tipo de literatura tan propio de la época, ¿no? De presentar en un periódico y en capítulos, en partes, y recién en el 43, en 1843, lo publica en formato libro. ¿Y por qué digo que es interesante la motivación? O por lo menos a mí me llama la atención, y es que Georges Sand no escribió su relato inmediatamente, ni escribió porque le hubiera interesado la experiencia, sino un poco para dialogar, para completar o refutar, no sé bien qué término elegir, otro libro que aparece en 1841 de un pintor, el pintor Laurens. Este pintor, que también era un poco arqueólogo y bueno, un estudioso, como un espíritu inquieto como los de la época, acababa de publicar este recuerdo, que así se llama, Recuerdo del viaje a Mallorca, pero es un recuerdo desde el punto de vista de la pintura, es un libro lleno de imágenes, de sus bocetos y de su... este hombre lo que hace es dar cuenta ilustrada, ¿no? de lo que ha vivido en Mallorca. Y ella lo dice, la lectura de este libro le despierta sus recuerdos. Pero evidentemente Sand coincide con este francés, con Laurens, en la cuestión del paisaje, en la cuestión de la naturaleza, ese entorno físico de la isla. Pero al evocar eso, no puede evitar confrontarlo con la parte humana. Y todos sus recuerdos humanos, la verdad que son muy negativos. Georges Sand, ay, disculpen que le abra la ventana al gato porque si no, no voy a poder seguir hablando. También tengo gato. Terrible, terrible esto. Bueno, Georges Sand es una admiradora de la naturaleza de la isla de Mallorca. Todas sus descripciones son muy hermosas, aun cuando describe ruinas, eso le llama positivamente la atención. Pero en cuanto a los habitantes y en cuanto a la economía de la isla, a la cuestión caminos, servicios, etcétera, es muy negativa, muy crítica. Así que el motivo por el cual escribe este relato parece ser más bien
desilusionar a aquellos que creyeran leyendo a Laurence que era el paraíso. Parece ser, digo, porque se lee entre líneas, ella no lo dice. Lo que sí es curioso que en medio del relato hay una carta para un amigo sedentario y ella le escribe a otro escritor, a François Rollinet, y le dice que él no se queje por no poder viajar, porque en realidad viajar es una incomodidad. Y que mucho mejor es viajar con la imaginación tal como hace él. De modo que, bueno, me llamó la atención esto de que ese relato de viaje, ese producto escrito, ¿no? Como colofón de la experiencia, tiene este trasfondo crítico, por decirlo de alguna manera. Y más adelante les cuento más cosas. Ahora le cedo la palabra a Claudia para que también diga por qué viaja y escribe Ada Elfland. Bueno, también les cuento algo sobre ella porque es bastante desconocida. Seguramente ninguna de ustedes la conoce. Y ella es muy interesante por el hecho de que sus padres eran alemanes, emigrantes, pero ella nació en la Argentina en 1880, que sabemos que es una época importante para la formación de la nación argentina y donde se discute también la nacionalidad, lo que significa ser argentino. Y esa discusión va a perdurar después, en 1910, con los festejos del primer centenario. Hay toda una cuestión sobre lo que significa el ser nacional. Y Ada Elfland lo mira a ese problema desde su doble naturaleza, que es germano-argentina, porque sus padres le enseñan el alemán como lengua materna, ella después en la escuela aprende el castellano y también aprende inglés y francés. Lo que no era tan común en las señoritas de la época, ella tenía interés de aprender, se recibe de maestra normal, que era también lo que se esperaba para una niña de la época, y lo que resulta más interesante en su biografía es que ella está relacionada desde muy temprano con los círculos de poder de la construcción, que participan activamente en la construcción de la nación. Por una parte, ella es maestra de los, creemos que es de los bisnietos de Vicente Fidel López. Los biógrafos dicen que de los hijos de Vicente Fidel López, pero con mi colega Eve Molina de Literatura Argentina hemos sacado cuentas y por la edad que debe haber tenido Vicente Fidel López a esa altura del siglo, es imposible que hayan sido sus hijos. Sin embargo, los biógrafos, los pocos biógrafos, funden y la ponen como maestra de los hijos. Fue maestra de parientes cercanos, de descendientes de Vicente Fidel López. Ahí también vemos otra relación con esa generación fundadora de la nación argentina, y también estuvo vinculada con Bartolomé Mitre. A Bartolomé Mitre le hizo traducciones del inglés, del francés y del alemán. Ella empieza a trabajar no como periodista exactamente, sino que empieza a publicar en el diario La Prensa, más o menos en 1905, empieza a publicar sus historias. Y eran historias dedicadas a jóvenes y niños. Por eso
si es que tiene algún lugar en el canon de la literatura argentina, lo tiene como escritora de literatura infanto-juvenil. Es decir, si alguien la conoce, a Ada Elfline es por sus relatos de leyendas argentinas. Escribe muchísimo porque, claro, publicaba una entrega semanal, entonces todo eso después lo compilaba en volúmenes, así que tiene una variedad además muy profusa de escritos. Otro punto interesante es que uno de esos escritos, ella lo autotraduce al alemán y dice que lo autotraduce en el prólogo para que los niños alemanes, hijos de inmigrantes, aprendan a amar a su nueva patria. Es decir, que tengan un material de lectura en su lengua materna, el alemán, pero que les ayude a conocer la Argentina y que les ayude a amar esa nueva patria. Es también interesante el hecho de que al autotraducirse ella suaviza mucho los relatos, y los relatos en donde los indios son brutales o le hacen daño a los demás, en los relatos que autotraduce, esos pasajes directamente desaparecen o apenas hay una oración que los nombra, o sea que hay como una censura de ella hacia ella misma pensando en el posible lector. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Ada Elfline ha sido una escritora olvidada por la literatura argentina. Recién yo creo que en la última década he visto algunos artículos, además de los míos. Mónica Surmuc también se ha ocupado de ella, y también otra investigadora, Vincenz, de apellido. O sea que hay un cierto interés renovado, y creo que lo que ha despertado el interés sobre Ada Elfline es su doble postura. Porque hacia 1910, no sé si es 1910, 1911, hay un congreso de feministas en Buenos Aires. Y Ada Elfline participa en ese congreso como oradora, pero también participa en otro congreso de mujeres nacionalistas y católicas. Entonces, se discute mucho sobre cuál era realmente la posición de Ada Elfline. Y Mónica Surmuc habla sobre la homosexualidad o probable homosexualidad de ella, porque, bueno, no se casó y vivió toda su vida con una amiga que la cuidó también en su lecho de muerte. Como ustedes verán, tuvo una vida muy corta, 39 años, y se muere precisamente a consecuencia de una neumonía que había contraído en un viaje. Tiene 2 volúmenes de viaje, nada más, de tierra adentro y paisajes cordilleranos. Y ella dice explícitamente, ella dice por qué viaja y por qué escribe. Ella, su primer viaje, el que narra de tierra adentro, lo hace comisionada por el diario La Prensa. O sea que es como un corresponsal de viaje. Era muy extraño que una mujer fuera corresponsal de viaje, porque los que estudiamos viajes sabemos que en general son varones los corresponsales. Y ella, eso es en uno de los viajes. En otro de los viajes, ella dice que pretende conocer de primera mano al país y su gente, y poder mostrarlo para aquellos que no van a tener esa posibilidad de viajar como la tiene ella, y que entonces, como no se puede amar lo que no se conoce, ella lo da a conocer para que sea amado también ese país. O sea que hay, en el porqué de Ada Elfline, hay razones bien claras. Sus viajes no son viajes turísticos, ni ella está acompañando a nadie, sino que lo hace acompañada por un grupo de mujeres.
y son viajes en los que ella tiene plena conciencia de que se trata de una pionera. O sea, ella sabe que nadie antes que ella, como mujer, ha realizado ese viaje. Y entonces lo hace, anima a las mujeres a pensar o atreverse a realizar un viaje con esas características. Ella viaja en tren, en barco, a caballo, en carreta, usa todos los medios que estaban a disposición, porque inclusive viaja hacia el sur de la Argentina. Sabemos que a principios del siglo los caminos eran bastante malos y la ruta 40 todavía creo que tiene partes de tierra. Imagínense lo que eran en esa época. Y sin embargo ella dice que no hay que desanimarse, porque vale la pena lo que se ve, lo que se encuentra en el viaje. Entonces ella viaja y escribe por la misma razón, que es la de abrirles camino a las que vienen después, con una plenísima conciencia. No es que después le viene la conciencia de que su experiencia como viajera pueda llegar a servir, sino que lo hace para eso. Entonces, todo lo que escribe está teñido por esa intención, ¿no? Mostrar lo maravillosa que es la naturaleza argentina, mostrar cómo el viaje no fue tan malo, cómo se pudo llegar, cómo todo lo que tiene de bueno, es decir, si bien también hay cosas que no le gustan, pero en general ella va hacia el encuentro de lo bueno y lo encuentra efectivamente. Así que, bueno, yo creo que ahí estarían respondidas esas dos preguntas de por qué viaja y escribe Ada Elfland. Como no quiero extenderme demasiado, entonces podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias, Claudia. Y entonces ahora pasamos a Italia-Argentina con Graciela. Gracias. Hago una aclaración respecto de Siria Poletti, iniciando estos minutos en donde puedo exponer y transmitir algunas noticias sobre ella, que en distintas entradas, porque me voy a referir a la fecha, hay una serie de vacilaciones respecto a la fecha de su nacimiento. En algunos diccionarios aparece 1919, como ustedes ven aquí, en otros o en otras entradas aparece 1922, pero yo justamente la voy a rectificar porque Siria Poletti nace en 1917. Y esto lo aclaro justamente gracias a un artículo de la profesora Silvana Serafín de la Universidad de Udine en Italia, en donde ella justamente puede confirmarlo gracias a una sobrina de Siria en una conversación que pudo mantener con la sobrina. Entonces, ajustamos la fecha de nacimiento a 1917 y su fallecimiento en 1991. Bueno, y Siria Poletti la verdad que escribe también por muchas motivaciones, por varias motivaciones muy importantes, muy interesantes. Desde ya viaja teniendo en cuenta o pudiendo tener en cuenta el epígrafe que ella incluye en la novela Gente conmigo. Fíjense que el epígrafe dice lo siguiente, lo dedica a la vieja del extraño oficio y a los que estuvieron conmigo. Bueno, esa vieja del extraño oficio era su abuela, que de pequeña le contaba narraciones, le contaba historias. O sea que allí surge ya un gusto, un placer, un gozo de la escucha, ¿no es cierto?, respecto de las historias que su abuela le podía contar. ¿Y por qué se las contaba a su abuela? Bueno, porque sus padres, primero su padre y después su madre, hermana y un hermano, emigran. Emigran cuando Siria tiene 6 años, siendo muy pequeña. Entonces ella queda a cargo de esa abuela, que justamente cumple el rol maternal, junto con otra hermana más pequeña que había quedado allí en Italia. Y bueno, y Siria se cría con la abuela, de la cual bebe y absorbe estas
historias maravillosas que va a recordar luego en su edad adulta y en distintos textos llamémosle de ficción, pero que son historias de neto carácter autobiográfico, prácticamente testimonial, las novelas, inclusive ensayos, y también aquí es interesante el contacto que podemos realizar respecto de la escritora que mencionó Claudia, porque también Siria se dedicó mucho tiempo y de modo muy exitoso a escribir literatura orientada a la infancia y a la juventud, literatura infanto-juvenil. Y fue muy reconocida por ello. Entonces, escribe motivada por, en primer lugar, la abuela. Por otro lado, escribe por el dolor. Un dolor causado por la partida de gran parte de la familia, que ella misma recuerda, ¿no es cierto? Y que se convierte en un momento de alguna manera de, si bien es un momento de crisis, ella lo convierte en un momento podemos decir, de llamado o iluminación, y esto lo quiero asemejar prácticamente análogamente al camino del héroe. Aquí tenemos realmente un verdadero camino de heroína, en el caso de Siria Poletti. Sola, pequeña, a cargo de la abuela, luego en un orfanato, cuando fallece la abuela, siendo muy joven, ella ya había empezado a escribir y sobre todo escribe cartas que la gente analfabeta de la localidad de donde ella proviene, Pieve di Cadore, en la zona de la región la zona de Belluno en Italia, en el norte de Italia, como ella sabía escribir de modo autodidacta, ella traduce cartas para los que han emigrado. O sea que aquí tenemos una función que va más allá de ese gozo y de ese placer que estaba adquiriendo y había adquirido gracias a su abuela, esa imaginación que se va expandiendo poco a poco a partir de estas historias maravillosas que ella le contaba, y por otro lado, llamémosle oficio, y ya aquí muy a la manera pavesiana también, de entender el oficio de escritor, el oficio que le permite ganar unos céntimos o le permite recibir hortalizas, digamos, mercaderías para poder subsistir con lo que queda de la familia en la aldea en la que está. Una aldea muy, muy pobre, y gracias a que ella escribe, traduce o envía cartas ya a esta América, especialmente a la Argentina, ella puede de alguna manera mantenerse, sobrevivir en el nivel más básico que entendamos de supervivencia. Este es un segundo motivo, ¿no es cierto? Escribir por gozo, pero escribir también por necesidad y por ayuda. Entonces aquí de alguna manera estas manos que aparecen continuamente como un leitmotiv recurrente en su obra, en sus manos y a través de sus manos, como denomina al oficio que le penetra prácticamente por los dedos, por las manos, por la sangre, permite ayudar a los demás, a las familias de los que ya, ¿no es cierto?, a esas familias que ya han emigrado y de los que han quedado en la aldea donde ella reside todavía. Y por otro lado, la escritura también va a significar para Siria un modo de sublimar el dolor, un modo de sublimarlo, de repararlo, de recomponerlo, inclusive ya hablando a través del sentido, o, bueno, el complejo concepto de la identidad. Ella tiene un cuerpo doliente, un cuerpo que sufre porque tiene una escoliosis deformante, por supuesto de pequeña, de nacimiento, y la padece y la sufre con grandes dolores y todo lo que ello conlleva. Así es que en la escritura y en su literatura, dedicada, digamos, a adultos y también en parte de sus ensayos y sus entrevistas, se puede recuperar estos padecimientos, este dolor, de alguna manera llamémosle en un mapa de cuerpo, ¿no es cierto?, en esta corporalidad amenazada constantemente, día a día, y este cuerpo doliente, pero que ella sabe transmutar y sublimar en escritura.
¿Por qué? Porque también entiende a otras personas con dificultades físicas o discapacidades, inclusive cuando ella llega a la Argentina en el año 1946. Ella logra llegar a la Argentina, y este no es un dato menor, porque llega a la Argentina gracias a innumerables trámites, porque en ese momento Argentina no debía recibir personas con problemas físicos o denominado en ese momento discapacidades, estaba prohibido por la ley, y gracias a las gestiones de la hermana Bettina, ella logra llegar a la Argentina. Así que es, reitero, una heroína que va cumpliendo distintas etapas para superarse, a fortalecerse, y se fortalece gracias a la escritura y a la literatura, ¿no es cierto? A ese acervo que ella trae en la sangre, ¿no es cierto?, en sus oídos, gracias a su abuela, el acervo que trae de poder haber ayudado a escribir y traducir cartas para los familiares de los que ya habían emigrado, y por otro lado, por ese deseo también, ¿no es cierto?, de poder, a pesar de las dificultades, realizar y cumplir con su vocación, que es ser educadora también, y este es un punto que nos pone en contacto con varias de las intervenciones ya escuchadas, porque ella en Italia, antes de llegar a la Argentina, se recibió de pedagoga, del diplomado de pedagogía, así denominado allá. Y llega como directora de la Dante Alighieri. Por lo tanto, cumple un rol docente que ella conoce muy bien, y es una docencia realmente ejercida con mucho amor y en pos de rescate de valores. Por algo también, luego también es una exitosa escritora de literatura juvenil, exitosa y reconocida, ¿no es cierto?, inclusive premiada, multipremiada en Argentina y en el extranjero, tanto por su obra, digamos, dedicada al público lector adulto, como por su vasto corpus de relatos y cuentos de literatura juvenil. Fíjense que quiero remitirme rápidamente a un comentario que ella hace en una entrevista y que condensa estos comentarios que estoy realizando. El tren y el ruido del tren, ¿verdad?, el sonido del tren quedan grabados en sus oídos, y ella recuerda: cuando yo era chica, vivía cerca de la estación ferroviaria y todas las tardes me asomaba a la ventana para ver pasar el tren y viajar con la fantasía hacia países fascinantes. Allí me encontraba con personajes distintos, con los que vivía mis propios sueños. Era el momento más esperado del día. El tren me proyectaba hacia el futuro y también hacia otros presentes, aquellos que mi corazón anhelaba. Luego, furtivamente, llegaba también el pasado. Los binomios, justamente pasado, presente y estos futuros que puede construir, realmente son desde ya una concreción desde esta temporalidad del pasado y del presente, pero cómo, gracias al esfuerzo, a la voluntad, ¿no es cierto?, al tesón y a esta utopía que se convierte en realidad, ella puede escribir y logra ser una escritora reconocida. Y esta gente que está conmigo, perdón, cierro con esta idea de por qué gente conmigo. La gente que está con ella, por eso la denomina gente conmigo, es la gente que la va a ayudar, la va a apoyar, pero también va a ser mutuo. Ella va a ayudar y apoyar a futuros migrantes, emigrados de Italia que llegan a la Argentina, y que en Buenos Aires ella le puede tender una mano, puede realizar ciertas acciones sociales, ¿no es cierto?, para que dentro de las incomodidades o perjuicios de los primeros momentos se puedan sentir, digamos, recibidos de alguna manera un poco más cálida. Así que esa gente que está con ella, esa gente conmigo, de alguna manera este título le rinde homenaje a los que la han acompañado y ella pudo a su vez acompañar. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Sumamente interesante, como todas las otras
presentaciones, y ahora, teniendo en cuenta que ya estamos cerca del final y del diálogo, querría saber si quieren agregar algo con respecto a Ley de Montagu o George Sand, con respecto a esos cambios que sufrieron, de forma muy rapidita, porque nos quedan 10 minutos. Bueno, a ver, ella yo dije que ella había ido con prejuicio o con muy poco prejuicio, y creo que lleva de vuelta a Inglaterra parte de la vacuna, o el intento de introducir la vacuna, todo ese conocimiento que ella adquirió en el Oriente, y ahí en esa pintura ella está vestida con las ropas con las que se vestían las aristócratas turcas, porque ella hacía eso, e inclusive usaba el velo a veces, porque se ve que le venía muy bien, muy conveniente. Y bueno, cuando volvió, es una curiosidad nada más, en los últimos, ya tardíamente en su vida, se separó de su marido y se fue con un veneciano. Así que se ve que le gustaban los viajes, le gustaban a los venecianos. Así que bueno, pero creo que, a ver, hay un contemporáneo de ella, bueno, un poquito después nació, que hizo un viaje a Turquía también, a Estambul, pero es totalmente lo contrario. Él fue y criticó todo, es decir, criticó negativamente todo. Así que yo creo que la mirada que ella trajo de Estambul hacia Inglaterra es una mirada importante, es una mirada con menos prejuicio y con una, a ver, yo diría una voluntad de encontrar en el otro similitudes y diferencias también. Dentro de todo, a ver, no sé, no objetivas, pero yo diría, a ver, hasta bien intencionadas, en el sentido de esta tolerancia, que tampoco me gusta tanto la palabra, pero la aceptación y ver las bondades de otros lugares del mundo. Así que creo que ella trajo esa mirada a Europa, llevó a Europa. Muchas gracias, Irene. No, de nada. ¿Tía? Sí, cambios en viajeras y escritoras y sus miradas de la otredad y la diferencia. En este relato a Mallorca causó mucho disgusto cuando fue publicado y conocido por los mallorquines, porque lo que es la mirada que tiene George Sand sobre los habitantes de la isla es muy negativa. Ella no valora las diferencias, no, las ve siempre mal. Dice, por ejemplo, desde ese parte de esta consideración, que esta isla está viviendo lo que con 100 años de retraso. Entonces, el viaje a ella más bien le sirve para afianzarse, digamos así, en su mirada de mujer francesa que ha asimilado todo el ideario de la Revolución Francesa y el ideario republicano que en las primeras décadas del siglo XIX se fraguaron en su patria. O sea, ella juzga a los mallorquines desde su formación iluminista, en primer lugar. Por eso es que al otro realmente lo ve muy mal. Y al final del viaje, cuando ella vuelve a Francia, es como una bocanada de aire puro, un alivio. Para muestra basta un botón. Ella
pasa, ¿no es cierto?, de la isla al continente en un barquito y después en otro barco llega a suelo francés, a Nîmes, si no me equivoco, y ella compara esos dos viajes de una manera evidente a favor de los franceses, ¿no? Ahí recordemos que ellos regresan porque Chopin había empeorado, entonces ella cuenta cómo maltratan, digamos, los maltratan a ellos y a este enfermo en el barco español o mallorquín, mientras que en los franceses justamente como traen un enfermo, los tratan mejor que a los demás pasajeros. Bueno, esa es apenas una muestra, una anécdota. Lo cierto es que esta mirada hacia el otro es muy severa. Y ella se afianza en este origen cultural suyo, ¿no es cierto? Que es la Francia con los valores del siglo XVIII y XIX. Ajá. Bueno, muchas gracias, Lía. No sé si quieren completar algo de Ada Elfley o de Siria Poretti con respecto a la autoconstrucción a partir del viaje, o podemos pasar a las conclusiones y al diálogo a cargo de Claudia. Quería agregar algo que me parecía interesante respecto del idioma, de la lengua, que tiene que ver con la autoconstrucción y de alguna manera lo hemos intercambiado. Siria, por supuesto que hablaba el italiano, pero cuando llega a la Argentina, ella se propone no escribir en italiano. Podrá ser traductora, ¿verdad? Pero ella para escribir, para empezar a componer su corpus artístico, ella realiza en Córdoba el traductorado de español y aprende correctamente el español y escribe exclusivamente su obra mayor para adultos, para jóvenes y sus ensayos en español. Entonces aquí también hay una autoconstrucción a partir de la lengua, del idioma elegido, de esta segunda lengua que la hace propia, y ella dice que de la única manera que puede conocer histórica, geográficamente, culturalmente, en toda su idiosincrasia, la Argentina, esa Argentina en la que se quiere insertar, es a partir del idioma y dominándolo correcta y totalmente, de modo completo, para que no quedara en una lengua, digamos, entre dos aguas o en un cocoliche o como lo querríamos denominar, ¿no es cierto? Ni siquiera en un bilingüismo. Muy raras veces encontramos alguna frase en italiano. Entonces, adopta plenamente el idioma español para escribir su obra, y es un modo de autoconstruirse ya desde una identidad lingüística, que lo será después literaria, ¿no es cierto?, cultural, etcétera, etcétera. Un detalle que me parece interesante tenerlo en cuenta en su corpus de obra. Cómo no, muchas gracias, Gracielas. Entonces ahora paso la palabra a Claudia y podemos dialogar con conclusiones o a partir de la siguiente filmina. Bueno, muchas gracias tanto a las que han expuesto como a las que creo que son todas mujeres, por eso uso el femenino, o los que nos acompañaron en este conversatorio. Y bueno, hemos viajado nosotras también en el tiempo, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Hemos viajado en el espacio porque hemos conocido a viajeras que se mueven por diferentes espacios o entre diferentes espacios, como es el caso de las migrantes, y he ido marcando algunas cuestiones que me parecieron interesantes para volver a nombrar en la conclusión. Me pareció, Fernanda, muy, muy valiosa tu problematización de la cuestión del viaje femenino y de esta idea de la doble marginalidad, porque claro que la literatura de viaje no es una literatura que esté en el centro de casi ninguna literatura,
de casi ningún sistema literario, y además si ese viaje, si esa escritura está llevado a cabo por mujeres, es doblemente marginal. Entonces, pensarlo de esa manera también me parece una buena herramienta para el estudio, ¿no? Y cómo hay que redefinir el género para la escritura femenina, o sea, el género de la literatura de viaje, que de por sí es muy problemático y resulta muy difícil de caracterizar o de incluir también dentro de la literatura canónica. Si está hecho por mujeres es doblemente difícil. Después, bueno, encontramos dos emigrantes en diferentes épocas, dos italianas, Cesarina, ¿era? Sí, Cesarina y Siria, las dos italianas. Entonces, ellas tienen esa similitud que es estar entre dos culturas, una elegida de destino y otra que es la de nacimiento. De alguna manera eso también le toca a Ada Elflein, aunque ella nació en la Argentina, pero participó de la cultura alemana. De hecho, tiene una gran participación dentro del círculo alemán. Esto lo sé porque cuando ella se muere, hace una nota necrológica a Wilhelm Kuyper, que era como el director de las escuelas alemanas en la Argentina, de todas las escuelas, o sea que tenía un rol importante en las dos comunidades. Y también me pareció llamativo el hecho de que varias hayan escrito literatura infanto-juvenil. El caso de Siria, Cesarina y Ada Elflein, era una buena forma, también en Ada Elflein, yo lo veo así, era una buena forma de decir a principios del siglo XX algo que se quería decir sin ser sospechosa, o sea, sin ser censurada o sin ser calificada de alguien que rompía con los esquemas tradicionales. De repente ella allí también desliza alguna idea que para el que la sabe ver, para el que la quiere ver, ahí está. Y también creo que todas escriben porque tienen algo que decir, porque saben que tienen algo que decir, que tienen el deber de decirlo, porque lo han visto, porque lo han conocido y porque lo quieren dar a conocer. Es decir, que de alguna manera lo sienten como un deber. Y también creo que algo que tienen en común, no sé en el caso de George Sand, pero me parece que las demás sí, es que no son escritoras canónicas. Por lo menos en el género de viaje, el canon lo ocupan varones. Yo que he estudiado bastante literatura de viaje, sé que hay muchos varones y mujeres muy pocas. Entonces, bueno, creo que una circunstancia como esta, en la que se conversa así en este tono tan amable y tan distendido sobre investigaciones nuestras, sobre trabajos nuestros, porque claro que lo que estamos mostrando acá es nada más que una puntita de lo trabajado, sirve para eso, para visibilizarlas, para que se les preste atención, para que se las investigue más y para que sepamos que sí existieron, que sí tuvieron algo que decir y que además lo hicieron muy bien. A mí me alegra mucho, por ejemplo, en el caso de Ada Elflein, que sus relatos de viaje se han reimpreso en 2018. O sea que eso muestra que es una escritora todavía vital a los 100 años de su muerte prácticamente. Y creo que es también como investigadoras y como docentes universitarias un deber el demostrar a estas mujeres, darlas a conocer, escribir sobre ellas, incluirlas en seminarios, como estamos haciendo con el seminario al que nos invitó Gladys. O sea,
en la medida en que nosotras las nombremos, las estudiemos, las sigamos leyendo y nuestros alumnos también lo hagan, ellas van a seguir vivas y van a tener posibilidades de existir. Si caen en el olvido, ustedes saben que dejan de existir. Así que bueno, esa sería mi conclusión y ahora sí me gustaría que se presenten los que quieran hacer alguna pregunta. No veo a todos. A ver, veo que acá en el chat hay cuatro personas. Yo quiero preguntar, que no soy del grupo. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Carolina. Denme la posibilidad de hablar y después... Sí, pero de la por supuesto. Cortísima. No, eso fue feo. No, una cosa que es llamativa, que no haya ningún colega nuestro, varón, siendo un tema muy interesante para los metodólogos. Punto. Sí. Número 2.